Gloria a Jesús, Dios les bendiga y Dios les guarde. Este es el ministerio evangelístico y musical Unidos por la Fe. Damos toda la gloria y toda la honra al Señor por este hermoso privilegio que nos concede de traer este corto estudio para la gloria y la honra de Él, Señor. Comenzamos orando. Amantísimo Dios y Padre que habitas en los cielos, Señor amado, en esta hora venimos ante tu santa y tu divina presencia en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de Jesús, dándote gloria y honra, alabanza y adoración. En esta hora te presentamos, Señor amado, este programa, pidiéndote que seas tú impactando cada vida y cada corazón, que seas tú, santa y tu bendita palabra, ministrando a la necesidad de los oyentes. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ahora vamos a tener por aquí a nuestro hermano Luis Felipe. Gloria a Dios. Dios le bendiga a todos en esta tarde, en esta mañana, en esta noche. Aleluya. A donde podamos llegar. Amén. ¿Verdad? Y a la hora que podamos llegar. Déjenos por ahí, ¿verdad? En el encasillado donde se dejan los mensajes, desde donde nos están viendo. Gloria a Dios. Y sus peticiones, si quiere que oremos por ustedes. Le damos gracias a Dios, ¿verdad? Por este día, un día más que el Señor nos da y nos permite, como sea nuestra hermana, ¿verdad? Gloria a Jesús. De poder traer un pequeño estudio más, para que así, pues, usted se pueda edificar. Amén. La palabra de Dios, porque ese es el propósito, de que usted se edifique y se pueda afirmar en los caminos del Señor. Gloria a Dios. Bueno, pues hoy tenemos un pequeño estudio que se llama el llamamiento o el llamado al arrepentimiento. Gloria a Dios. Pues este tema es un poco más para aquellos que no conocen al Señor, ¿verdad? Yo sé que siempre hay personas que a través de las redes siempre están pues buscando un mensaje, Gloria a Jesús, ¿verdad? Que pueda edificar su vida, donde ellos puedan entregar su corazón al Señor. Amén. Bueno, pues en este día, pequeño mensaje tiene por tema el llamado al arrepentimiento. Gloria ¿Okay? a Dios. Y el llamado al arrepentimiento tiene, tenemos un versículo, ¿verdad? Que está puesto en el libro de los Hechos, Gloria a en Dios. el capítulo 3, versículo 19. Pero especialmente el llamado es para aquel que no conoce al Señor. Y entonces, ¿verdad? ¿Cómo podemos nosotros ofrecerle a aquel que no conoce al Señor y que está descarriado, que pueda comprender y que pueda entender que Dios lo está llamando? Aleluya. Entre medio de tantas voces, porque hoy en día se oyen muchas voces y se oyen muchos llamados, y supuestamente muchos llamados de parte de Dios, pero el hombre no adquiere o no obtiene un cambio. Santo Dios. El hombre que Dios le hace un llamado, que lo llama a arrepentirse y que se arrepiente de sus pecados, en su vida tiene que surgir un cambio. Amén. Pero para que esto suceda, ¿qué tiene que hacer el hombre ante el llamado de Dios, hermana María? Si usted me puede leer, ¿verdad? Mateo capítulo 13, versículo 9. Amén. Gloria a Jesús. Hay un punto importante en todo esto, y es que el hombre pueda prestar atención a lo que Dios le quiere hablar. Amén. Mateo 13, capítulo 9. Gloria a Dios. Y lee la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mateo 13, 9. Dice: el que tiene oídos para oír, oiga. Muy bien. Amén. Podemos ver aquí, ¿verdad? Que esto surgió en un momento dado en que Jesús estaba enseñando en un lugar, ¿verdad? Y hablaba en parábola. Dice que en un momento dado, los discípulos se le acercaron para preguntarle: ¿por qué le hablas en parábolas? Aleluya. ¿O por qué le hablas por parábolas? Y el Señor respondiendo les dijo esto:
Porque a vosotros os es dado a saber los misterios del reino de Dios, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene, se le será quitado. Por eso le hablo por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. De manera que se cumple en ello la profecía del profeta Isaías, que dijo: de oído oiréis y no comprenderéis, Santo. y oyendo no oirán y no entenderán. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que el Señor no quería que ellos entendieran? No, es que había una profecía profetizada en el profeta Isaías, que cuando el Mesías apareciera, le iba a hablar a aquel pueblo rebelde por parábola. Como hoy en día se le habla a la gente, ¿verdad?, a través del Evangelio, y se les dice que se arrepientan de sus pecados, pero el hombre pues siempre tiene delante de Dios una excusa, se justifica, una justificación para decir: yo no conozco a Dios, yo no sé quién es Dios, yo no necesito a Dios para nada. Santo Dios. Pero Dios siempre llama al hombre al arrepentimiento porque Dios conoce el fin del hombre. Amén. Y en este caso aquí, el Señor le estaba hablando por parábola. Y les estaba diciendo a ellos, hablándole del sembrador, un acontecimiento terrenal en donde el sembrador le había salido a sembrar y estaba sembrando la semilla. Y dice que mientras sembraba, parte cayó junto al camino, vinieron las aves del cielo y se la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra, brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60, cual a 30 por uno. Y ahí fue que el Señor dijo: el que tiene oídos para oír, oiga. Y entonces ahí es que nosotros encontramos que los discípulos le preguntan que por qué la hablaba por parábola. Bueno, pues él ya les había dicho a ellos, ¿verdad?, que era para que ellos no entendieran. Porque a ellos era que Dios les había elegido para que pudieran comprender lo que el maestro hablaba, ¿verdad? Entonces dice en el versículo 14: de manera que se cumple en ello la profecía de Isaías, que dijo: de oído oiréis, pero no entenderéis, viendo con vuestros ojos y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para no ver, y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Ahora Dios te va a hablar a ti. Y te está diciendo: bienaventurado tus ojos porque ven y tus oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que tú estás viendo y oyendo hoy, y no lo vieron. Oír lo que tú estás oyendo y no lo pudieron oír. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador, para que vayas entendiendo. Cuando alguno oye la palabra, esto que estamos hablando hoy, lo que vamos a hablar hoy. ¿Ok? Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino o la palabra de Dios y no la entiende, viene el diablo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra, al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, porque es de corta duración. Santo. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza y se aparta. Y el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Eso era lo que el Señor estaba tratando de decir. Aleluya. Usando un acontecimiento terrenal del sembrador cuando siembra, que si usted ha sembrado algo en su vida, usted ve que para primeramente sembrar hay que preparar el terreno. Luego que se prepara el terreno,
que está ready para sembrar, entonces se hace un surco. Y en ese surco es que se tira la semilla. Pero como el sembrador va tirando la semilla, parte de la semilla cae en el surco, alguna cae afuera, como decía ahí, cae en 3 lugares diferentes, ¿ok? Y esas semillas crecen, no dice que no crecen, crecen. Pero una de ellas se la come las aves. La otra, cuando crece, el sol la quema porque no tiene profundidad de tierra. Y la otra, pues, cuando los espinos o los árboles crecen, pues el sol no les permite que adquieran sol y mueren. Pero una de esas semillas cayó y es la que está en el surco. Hoy Dios te ha puesto en el surco para que tú oigas la palabra. Dios te ha puesto ahí hoy en ese asiento de tu carro, de tu casa, en donde sea, para que tú oigas la palabra y qué es lo que Dios te quiere decir. Amén. En comparanza de los otros, que también la semilla creció, pero no duró, Dios te hace hoy a ti un llamado y te está llamando al arrepentimiento. A que te arrepientas de tu camino en el cual tú vas, ¿ok? Porque la Escritura dice que para el hombre hay caminos que parecen buenos, pero el final de ese camino es un fin de muerte. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, lo que sucede es que para que el hombre se pueda arrepentir, tiene que oír la voz de Dios. Por eso decía, bienaventurado eres tú, que estás oyendo y viendo, ¿ok? Estás oyendo y viendo lo que otros desearon ver y oír y no lo oyeron ni lo vieron. Bendito Tú tienes un privilegio de otras personas que no pudieron oír lo que tú estás oyendo y de ver lo que otros no pudieron ver. Bendito Dios. ¿Okay? Por eso es que dice bien claro que el que tiene oídos para oír, oiga. Hoy tú estás sentado ahí y estás oyendo lo que es el Evangelio. ¿Ok? Yo quisiera que hermana María me leyera el capítulo 3 del libro de los Hechos, del versículo 19 al 20. Amén. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Amén. Dice ahí que, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. De la única forma que nuestros pecados pueden ser borrados es convirtiéndonos y arrepintiéndonos del camino en que llevamos. Amén. ¿Ok? Pero dice aquí, pero Dios ha cumplido así lo que antes había anunciado por boca de sus santos profetas, que su Cristo había de padecer. Amén. Todo el mundo sabe y conoce a Cristo. Todo el mundo sabe que Jesucristo fue crucificado en una cruz. ¿Ok? Todo el mundo lo sabe porque hasta se ve hasta en película. Y hasta creo que Mel Gibson hizo una película que se llamó La Pasión de Cristo. Que yo vi esa película. Y yo vi hombres llorando como niños. Y le estoy diciendo que cuando se le empezó a dar los azotes que se le estaba dando al Señor, conforme a lo que habla Isaías, porque Isaías dice que Jesucristo recibió tanto golpe en su rostro, y Jesucristo recibió latigazos y recibió varazos, ¿ok? De tanto que Jesucristo fue agolpeado, que su rostro estaba desfigurado, ensangrentada su cabeza y ensangrentado su cuerpo. Santo. Aquellos hombres se paraban y se agarraban las cabezas. Y había un silencio en el teatro de una magnitud que no había ni una palabra. Lo que se oían eran sollozos, gente llorando. Y cuando finalizó la película, después que fue crucificado y entregó su espíritu,
que aparece resucitado, que se veían sus heridas en sus manos, a mí por poco se me sale un gloria a Dios de decir que bueno, resucitó de entre los muertos. Pero el Espíritu de Dios me hizo que hiciera silencio. Me inquietó, me dijo, haz silencio y observa. Y yo veía hombres, aquel era un teatro grandísimo. Yo creo que allí habían como 1000 personas había en aquel teatro. Pero nadie se movía. Todo el mundo estaba llorando, se quedaban perplejos. Mirando aquella figura majestuosa que resucitaba de entre los muertos. Aleluya. Si tan precioso era aquello y el silencio era tan grande, cuando a Jesús le daban los latigazos, que primero le dieron 40 menos 1 con vara y luego después le dieron con el látigo, que los pedazos de su carne, el látigo cuando daba los arrancaba. La Biblia dice que Él llevó todas nuestras dolencias y sufrió todos nuestros dolores. Y por sus llagas, esas mismas llagas que dejaron los látigos y que dejaron la vara, por esas mismas llagas, tú fuiste curado. Aleluya. Por lo tanto, esa muerte horrorosa y terrible que Jesucristo sufrió en la cruz del Calvario era la muerte que a nosotros nos esperaba. Porque la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. La paga del pecado del hombre es la muerte, es la condenación eterna. Pero Dios envió a su Hijo en semejanza de hombre. Aleluya. Para que cumpliera ese sacrificio. Amén. En la cruz del Calvario. Y allí en la cruz del Calvario no bastó con los golpes que le dieron en el Sanedrín, que de tanto golpe que le dieron su rostro estaba desfigurado. ¿Ok? Y luego encima de eso le ponen a cargar una cruz y mientras caminaba le daban latigazos. Y le daban latigazos hasta que llegó al lugar que se llama La Carabela. Una vez allí llegando al lugar que se llama La Carabela, allí acuestan la cruz, allí lo acuestan y allí se ve cuando lo agarran unos soldados por la derecha y otros por la izquierda y viene uno con un clavo como de este grande, tenía como unos 9, 10 pulgadas, cuidado si un poco más. Y cuando lo entierran en su mano se oye el grito. ¡Ay! Y clavaron esa mano y él luego en la otra no podía, no quería que le clavaran la otra mano en la cruz y le jalaban así tan fuerte que no podían los soldados jalar la mano, tuvieron que amarrarle un pedazo de no sé lo que era aquello, un cuero, y estiraron la mano y cuando jalaron la mano se oyó cuando hizo crack. Y él hizo ¡ah! Y ahí volvieron y clavaron nuevamente su mano izquierda. Hay mucha gente que blasfema el nombre de Jesucristo, blasfema el nombre de Dios. Se levantan por la mañana maldiciendo a Dios, como si Dios tuviera culpa, ¿verdad?, de lo que a ellos les sucede. Lo que a ti te sucede porque estás en pecado. Tu pecado no te deja tener comunión con Dios. Por eso es que hoy Dios te hace un llamado al arrepentimiento y que mires para la cruz todo lo que Jesucristo sufrió para que tú digas, yo no necesito a Cristo, yo no necesito lo que Cristo hizo por mí, yo no lo mandé a que muriera por mí. Todas las cosas disparatadas que el hombre en su pecado y en su ignorancia habla de Dios, ¿ok?, todavía Dios lo sigue amando y espera Amén. Que se arrepienta porque Dios sabe para dónde va. Solo Dios sabe para dónde va. ¿Ok? Entonces, el hombre tiene que oír el mensaje del Señor. Tienes que oír lo que el Señor te quiere decir aunque no te guste. Aleluya. Porque a mí, el Señor me habló. Mi experiencia, Dios me llevó como cuando un padre lleva a un nene de la mano hasta aquel lugar. Aquel era un teatro. Y en aquel día se predicó el evangelio. Una agrupación vino de lejos. Y yo fui allí con mi esposa y con mi nena. Pero yo sabía que alguien me llevaba porque mientras yo llevaba a mi familia con mi mano,
Yo sentía que alguien me llevaba de la otra mano. Aleluya. Y yo miraba a ver quién era, pero no podía ver, pero era alguien que iba conmigo y me llevó hasta allí. Y allí fue el día en que yo acepté a Cristo como mi Salvador personal. Y yo no te hablo a ti de una religión porque las religiones no salvan. No salvan. Las religiones no sirven absolutamente para nada. ¿Ok? No sirven absolutamente para nada. Porque no traen a ningún hombre en salvación. Tú puedes tener todas las religiones del mundo y te vas a perder como quieras. La única forma que tú vas a adquirir salvación es a través de Cristo. Aleluya. Como yo, en aquel día allí, mientras aquellos músicos tocaban y cantaban y daba Ray Byron su testimonio de que él había salido de Puerto Rico en busca de fama en la música y se había ido a los Estados Unidos y en los Estados Unidos terminó las drogas, dormía en las calles y en los carros, se arropaba con cartones. Yo estaba mirando el mismo cuadro porque así estaba yo. Yo salía para los otros estados del estado donde yo estaba y a veces me quedaba en la calle durmiendo porque no tenía dónde, la gente no tenía confianza, no me dejaban dormir dentro de la sala con el amigo mío con que yo andaba. Teníamos que dormir afuera, arropándonos con lo que hubiera, pasando frío en el invierno. Y pasaba las noches en la calle caminando para arriba y para abajo como un sonámbulo, bajo temperaturas de 12 grados, 9 grados, 7 grados, 5 grados, caminando para arriba y para abajo. Santo No tenía Dios. paz, no tenía tranquilidad. Hasta que un día el Señor me llamó como te llamó a ti ahora mismo, que te sentó ahí. Te sentó ahí, no te muevas de ahí para que tú oigas que Dios no es una religión, que Dios no es un mito, que Dios no es una historia más. Dios es un personaje real. Jesucristo es una persona real. Aleluya. Y en aquel auditorio, aquella noche, venía un personaje caminando con una chancleta porque yo le oía cuando la chancleta da en el talón. Cuando llegó a frente mío, era como si yo viera a una persona y a la misma vez no la veía. Y sentí aquella mano cuando la puso en mi corazón y me habló y me dijo, pasa al frente. Cuando me dijo pasa al frente, yo sabía que era el Señor y empecé a llorar. Y le dije, Señor, yo no valgo nada, ¿para qué tú quieres que yo pase al frente? Yo lo que soy un gusano. Y empecé a decirle a Dios que yo no merecía su misericordia. Y Él en su amor me voy a decir, pasa al frente. Yo no resistí más el llamado del Señor y pasé al frente. Eso fue en 1983. Y ha pasado muchos años, estamos en el 2024. Y hasta el día de hoy he permanecido aquí por su gracia. Aleluya. Dios me ha bendecido a mí, me ha bendecido a mi esposa, nos ha bendecido con 5 hijos. Tenemos 9 nietos y ahora una bisnieta. Amén. Dios es tan grande, nosotros no esperábamos esto. Pero para Dios, Aleluya. los secretos de Dios nunca los vas a descubrir si no das el paso de fe, si no pones la mano en la perilla y abres la puerta. Porque Él dijo, yo soy la puerta, el que por esta puerta entrara, que dice que hallará pasto, hablando el Señor en parábola, hallará comida, hallará vida. ¿Ok? Jesucristo es el único camino. Amén. Por eso es que el hombre necesita oír el mensaje de Dios, oír que Dios tiene poder para sacarte las drogas como me sacó Amén. a mí. Porque el diablo venía y me decía, cuando yo me arrebataba y en mis arrebatos me ponía tan violento, y él me decía, tú vas a seguir siempre siendo un vicioso toda la vida. Mira, Dios no existe. Ve, mira, ¿dónde está Dios? Me decía, mira, ¿dónde está Dios? Mira cómo tú estás. Tú saliste de allá del caserío. Mira, y no tienes ningún cambio. Santo. Siempre buscaba la forma y me atormentaba. Y yo me recuerdo que una noche yo estoy sentado a la parte de abajo de mi casa y yo estoy ahí llorando como un niño. Yo miraba para arriba pensando que mi señora no me viera, pero mi señora siempre estaba arriba, frente a la televisión viendo algo para entretenerse. Ya yo no aguantaba esa vida de soledad, que teniendo una esposa y teniendo una niña tan linda, no tenía felicidad. ¿Por qué? Porque el pecado no te permite
tener comunión con Dios. Santo. Y no puedes ser feliz. Tú puedes tener todo el dinero que a ti te dé la gana. Tú puedes tener todas las mansiones que a ti te den la gana. Pero eso no te hace feliz. Eso no te va a hacer feliz. Y los que te rodean, que están a tu alrededor, están por lo que tú tienes. Bendito Dios. Tú no tienes un día que te quedes sin nada. Van a decir, va, este apesta muerto, vámonos. Santo es el Porque es Cordero. así. Tanto tienes, tanto vales. No tienes nada, no vales nada. Pero para Cristo tú vales mucho aunque no tengas nada. Amén. Bueno, seguimos leyendo, ¿verdad? Entonces, nuevamente encontramos que en el capítulo 3 del libro de los Hechos, versículos del 19 al 20, pues surge un suceso donde vienen donde Pedro y le dicen a Pedro que qué pueden hacer para ser salvos. Hermana María, lea el capítulo 3, versículos 19 al 20. Hechos capítulo 3, 19 al 20. Amén. Gloria a Dios. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado. Ok. Amén. Dice aquí que este acontecimiento surgió porque había un cojo que lo ponían a la puerta del templo de una iglesia, vamos a ponerlo así para que tú lo entiendas, un cojo de nacimiento que había nacido y parece, no sé si eran sus familiares o amistades, y lo ponían allí para explotar el cojo. Oiga, porque es que la gente están tan mal en el pecado que no les importa si tú eres cojo, si tú eres tuerto, si tú eres visco, si tú eres ciego, si eres manco, si eres mudo, no le importa si te pueden explotar ellos para sacarle dinero a tu condición, para ellos hacerse, lo hacen. Bendito Dice Dios. que a ese cojo lo ponían a la puerta. Y ese cojo, a todo el que entraba le pedía chau. Así que imagínense, los cristianos son tan dadivosos que en aquel tiempo le daban monedas de cobre, de plata, maybe una monedita de oro. Pero hoy en día hemos visto hasta en videos en televisión, en YouTube, gente que tienen Ferrari, que tienen Lamborghini, que tienen mansiones, son unos pidiones. Son pidiones profesionales. Y se paran en las esquinas, se hacen los moscos muertos, los hambrientos, los desamparados. Y cuando se van, sacan los faldos de dinero y de eso viven. Bendito ¿Okay? Dios. Entonces, pues dice aquí que a este cojo lo ponían a la puerta. ¿Ok? Dice aquí, le voy a leer un poquito para que tenga la historia. Dice, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, a la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna, oiga bien, a los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diese limosna, que le diese dinero. Dice, Pedro con Juan fijando en él los ojos le dijo, míranos. Entonces él estuvo atento esperando recibir de ellos dinero. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni tampoco tengo oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Aleluya. Y tomándole de la mano derecha, le levantó y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Dice, y se puso de pie y anduvo y entró con ellos en el templo saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo lo vio andar y alabar a Dios. Aleluya. Mira, vuelvo y te repito, tu condición a otros no le da pena. Santo. Pero si te pueden usar para sacar dinero a nombre tuyo, lo hacen. Eso ya también lo hemos visto. Noticias de gente que piden dinero por niños que padecen de cáncer, que tienen enfermedades. Vamos a pedir dinero por la causa de fulana de tal o de fulano de tal. Y ellos con el dinero se lo echan al bolsillo y se quedó la causa por otro lado. Santo. Pero el Señor, que conoce todas las cosas, sabía que ese cojo tenía una gran necesidad. Amén. Y usó a Pedro y a Juan. En ese momento le dice, yo no tengo oro ni tengo plata, pero tengo Jesucristo. Ok, a lo mejor yo no tengo lo que tú estás esperando, dinero, pero yo tengo a Jesucristo. Yo te ofrezco a Jesucristo. Aleluya. Y te va a suceder como le pasó al cojo. Ok, que si tú aceptas a Cristo como tu Salvador personal, tú vas a recibir lo que jamás en la vida tú esperabas recibir. Amén. Pues dice que este cojo, cuando ellos le dijeron levántate y anda,
ellos le ayudaron a levantarse y como era cojo de nacimiento no se podía levantar, ellos lo ayudaron, se le afirmaron sus pies y se le afirmaron también sus tobillos. Aleluya. Y del gozo el cojo entró dentro del templo saltando y alabando a Dios. Bueno, pues ¿qué sucedió? Lo que sucedió fue que esto trajo toda la gente al verlo, porque lo conocían, llegaron hasta el templo para ver aquello que había sucedido. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Por eso es que aparece aquí entonces, Pedro aprovecha la oportunidad para decirle a ellos que por qué ellos están asombrados de lo que pasó con el cojo. Como si por la piedad de ellos, por el poder de ellos, ellos hubieran podido hacer eso. Santo. Y entonces Pedro les dice, y teniendo asido Pedro y Juan al cojo que había sido sanado, el pueblo atónito concurrió a ellos al portico que se llama de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? El Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús. Aleluya. ¿Están entendiendo? A su Hijo Jesús, Jesucristo. ¿Ok? A quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros le negasteis al santo y al justo y pediste que se os diese un homicida. Negasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por esa fe en su nombre, que ustedes ven ahora y que lo conocen, le ha confirmado su nombre y la fe que por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos ustedes. Amén. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios así ha cumplido lo que había antes anunciado por boca de sus profetas, que había de padecer su Cristo. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Aleluya. Para que venga a tu vida ese refrigerio que tú tanto estás buscando. Amén. Yes. Mira, refrigerio es bien simple entenderlo. Tú puedes caminar un par de minutos sin beber agua, pero no 1 milla o 2 millas bajo el sol. Cuando tú caminas 1 milla, 2 millas, una distancia larga bajo el sol sin agua, ¿qué es lo primero que tú andas buscando? Una fuente de agua, un lugar donde tú puedas beber agua. Una vez que lo encuentras, te pegas a la pluma y eso es agua, y agua, y agua, y agua, y porque eso es lo que te pide el cuerpo. El cuerpo quiere refrigerarse. Aleluya. Imagínate si el cuerpo te dice a ti que necesita agua cuando la necesita. Imagínate que tu alma ahora mismo está diciendo: yo tengo sed de Dios. Amén. Como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así brama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Gloria. Por eso es que dice aquí: así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados y para que vengan de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. Todo el que oye el evangelio se tiene que arrepentir de su pecado. Gloria. Y una vez que se arrepiente de su pecado, la sangre de Cristo, esa sangre que se vertió allí en el madero, esa sangre es de testimonio que se usa para lavar sus pecados. Dios perdona sus pecados y esa persona viene a ser una nueva criatura. Amén. ¿Ok? Luego ahora el hombre da fruto de arrepentimiento, que todo el que lo conocía, que sabía que robaba, que mentía, que le daba a los padres, que les robaba a los padres, que vendía droga, que asaltaba, que hasta había matado a uno, quién sabe a 2, porque hay gente por ahí que tienen hasta 8 y 9 muertes, no los han cogido, o hay algunos que están en prisión, que vende droga, que ultraja, que hace de todo. Cuando esa persona da la cara al otro día, esa persona sale con una alegría, con un rostro, con un brillo, con una limpieza, que la gente dice: oye, ven acá, ese no era el que asaltaba. Sí, no, porque a él se parece. No, pero mira, se parece. Y como no tienen miedo porque son nuevas criaturas, dice: yo mismo era. Yo era el que asaltaba. ¿Y qué pasó? Pues ayer me arrepentí. Aleluya. De mis pecados. Cristo me hizo una nueva criatura.
Amén. La gente dice, ¡guau! ¿Cómo fue? Bueno, sí. Para Dios no hay nada imposible. O esa era la prostituta que se vendía todos los días. Pero mira qué limpiecita está. O mira, ese es el homosexual que se vendía. Mira, se recortó. Mira, ya no se viste de mujer. Santo Dios. Y la gente tiende a preguntar, como pasó con el cojo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con el ciego de nacimiento? También pasó lo mismo. ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Quién te dio la vista? Y todos decían Jesús. Aleluya. Jesús me libertó, Jesús me dio la vista, Jesús me dio la audición, Jesús me levantó desde la parálisis, Jesús me enderezó, Jesús Amén. hizo, Jesús aquello otro, Jesús. Jesús es el único nombre dado a los hombres en el que nosotros podamos tener salvación. Amén. Ok, una vez que el hombre se arrepiente, que empieza a dar frutos de arrepentimiento, como dice la Escritura, en el capítulo 3 de Lucas, versículo del 7 al 8, hermana María. Amén. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. La Escritura dice que aquellos que salieron eran los fariseos, saduceos, escribas, que venían a ver lo que Juan hacía por la gente que los bautizaba bajo agua. Santo Dios. Y al ellos acercarse a Juan, pues claro, porque venían supuestamente para bautizarse. Pero el que tiene el Espíritu de Dios sabe cuando una persona viene falsamente a hacerse pasar como que va a aceptar a Cristo. Y el Espíritu de Dios habló por la boca de Juan y les dijo: generación de víboras, ¿quién les ha enseñado a ustedes a huir de la ira que ha de venir? Santo. Y les dijo: haced fruto de arrepentimiento. Que ellos no tenían frutos de arrepentimiento, ellos no se habían arrepentido de sus pecados, aunque se bautizaran 20 veces. Bendito Dios. Pero Dios había puesto a Juan para que las gentes se arrepintieran de sus pecados y entonces luego fueran bautizados en agua. Y Juan dice, bueno, más adelante Juan dice: porque yo solamente bautizo con agua, pero viene uno que es más poderoso que yo, este te va a bautizar con Espíritu Santo. Aleluya. Porque no hemos llegado todavía, pero para que vayan entendiendo que tanto el bautismo en el agua tiene un simbolismo, ¿ok? Que ese simbolismo implica que ese hombre viejo es muerto, es enterrado, y luego al subir del agua, ¿ok?, sale con una nueva vida. Y mire, Jesucristo lo hizo y Jesús nunca cometió un pecado. Una vez que entonces ya el hombre se ha arrepentido y ya ha dado frutos de arrepentimiento, entonces empieza a asistir a una iglesia. Pero no una iglesia cualquiera. Tú tienes la libertad de visitar una iglesia. Si ahí tú no sientes la presencia de Dios, muévete para otra. Siempre y cuando sea un lugar donde se predique la palabra como está escrita. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede? Ya una vez que el hombre empieza a asistir a la iglesia, empieza a recibir doctrina, que quiere decir la enseñanza. ¿Ok? Y entonces, en su doctrina, pues aprende, ¿ok?, a orar, a ayunar, a leer la escritura. Vamos a buscar en Tito capítulo 2, del 1 al 9. Aleluya. A su nombre damos gloria. Es importante que tú sepas esto, amigo, para que puedas perseverar, porque yo te estoy enseñando lo que el Espíritu Santo de Dios me enseñó a mí. A su nombre damos gloria. Porque yo pasaba noches enteras leyendo la Escritura y llorando delante de Dios. Me sentía tan mal porque sabía que había ofendido a Dios con mis palabras, porque yo era uno que maldecía a Dios desde que me levantaba, porque fue lo que aprendí en mi casa. Santo tú eres, Padre bueno. Tito. Ya, Tito capítulo 2. Amén.
Verso. Verso del 1 al 9. Amén. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Amén. Del 9. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú con todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y que no tenga nada malo que decir de vosotros. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones. Entonces, cuando una persona viene de afuera, estamos viendo características, ¿ok?, de una persona que no es convertida. Como dice aquí, el que no es convertido es esclavo del alcohol, del vino, de la cerveza, de los rones, es esclavo del vicio. Santo. ¿Ok? De la droga, de la marihuana, de la anfetamina, de la morfina, de la heroína, de la tecata, de lo que sea. Es esclavo de los vicios porque es un esclavo del diablo. Satanás lo tiene esclavo por su pecado y en su pecado él vive, él piensa que lo que hace está bien. Oh, no es malo beberme una cerveza. Pues bueno, empiezas con una cerveza y terminas borracho. Entonces tu personalidad cambia y llegas a tu casa y allá le das con tu mujer. Allá rompes a pelear con ella hasta que la golpeas. La persona cambia. De igual forma, el que usa droga se envuelve en la droga, se junta con otros drogueros. Y aquellos drogueros ya están invitados a robar. Bueno, pues como ya le están drogados, pues vamos para allá. Sí, se la plantan tan bien que cuando llegan allí los matan a los 4. ¿Por qué? Porque están endrogados, no tienen en sí, su pensamiento no está claro. Pierden la vida o se matan en un accidente endrogado o borracho o los matan en un asalto. Vamos a robarle la tienda a fulano de tal y a lo mejor ya a fulano le han robado 5 veces, que te esté esperando allí, está esperando que otro entre. ¿Me entiendes? Entonces, cuando entran, lamentablemente entró una persona inocente que solamente lo que tenía era un esclavo de vicio, engañado por otros y ahí termina su vida. Bendito Dios. ¿Me entiendes? O sea, el enemigo de las almas planea las cosas porque el deseo de él es llevarse tu alma. Ok, entonces, ¿qué es lo que pasa? Tú empiezas a recibir doctrina y aquí te está enseñando. Aleluya. Dice, pero tú hablas lo que está de acuerdo con la sana doctrina. La sana doctrina son las buenas costumbres, las enseñanzas buenas que sirven para salud de tu vida y de tu alma. Aleluya. De lo contrario a lo sano es lo enfermo. Dice que los ancianos sean sobrios. Un anciano, antes en mi tiempo, casi todos los borrachos eran casi todos viejos. Hoy en día te ve que los muchachitos ya borrachos desde los 10 años. Yo empecé a beber desde que tenía 9 años. Me emborrachaba ya a los 9 años, 10 años. Ok, dice, los ancianos que sean sobrios. Quiere decir que no beban, que no tengan ningún tipo de vicio. El que está en el evangelio no bebe. Si alguno por ahí está escondido dentro del evangelio y todavía fuma y bebe, ese no es cristiano. Usted tiene que arrepentirse. ¿Qué dice la escritura entonces? Que los ancianos sean sobrios, prudentes. Prudente es lo contrario de imprudente. Imprudente es una persona molestosa, perturbadora, que siempre está con imprudencia. ¿Ok? Entonces dice sano. De otra manera, lo contrario es enfermo. En la fe.
dice, en el amor y en la paciencia. No tienen amor y son impacientes. Las ancianas sean reverentes en su porte. Hay mujeres viejas que son más, desde que se levantan, parece que por la boca le salen la cebolla y los ajos. ¿Ok? Desde que se levantan, eso es hablando malo hasta que se acuestan. Santo ¿Ok? Dios. No son reverentes, muchas de ellas, no todas, muchas de ellas. Y son bochinchosas, calumniadoras. ¿Ok? Son esclavas de los vicios y del alcohol. Santo. Dice que para que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos. Ninguna mujer que está en vicio va a enseñar a ninguna otra a amar a su marido. Lo que le va a decir es, muchachos, mira ese que está ahí, mira, ese es mejor que el tuyo. Santo Dios. Va a buscar la forma de que esa mujer se las pegue el marido. Pero en la casa del Señor, como todos han sido redimidos, tú vas a empezar a recibir sana doctrina. Aleluya. Tú vas a empezar a recibir corrección. Amén. De personas que ya Dios los ha corregido. Y ellos te van a ayudar a crecer. ¿Ok? Y entonces soltan también a los jóvenes. Hoy en día la juventud está perdida totalmente. Está perdida en las vicios, las drogas, los asesinatos, las prisiones. Tú buscas las prisiones, están llenas de jóvenes. Santo Dios. Dice, solta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes. Presentándote tú mismo como un ejemplo de buenas obras en las enseñanzas, mostrando una integridad sincera, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario es el enemigo de las almas, se avergüence y no tenga nada malo que decir de ti. Cuando yo me convertí, cuando el Señor me salvó a mí, me recuerdo que tenía amistades que eran unos charlatanes que me decían, aquí te veo otra vez con nosotros. Y le decía, siéntese en esperar en una tabla con clavo. Eso fue en el 1986. Santo Dios. Y en 1983, ya para 1989, casi ya la mayoría de todos los que yo conocí, uno se mató en un accidente, un tro lo aplastó. Otros se murieron de infarto, otros murieron por vicios de droga. Se murieron, se fueron muriendo y otros se fueron desapareciendo. Pero yo he permanecido aquí porque Dios me hace que yo permanezca. Porque yo entendí que había ofendido a Dios. Cuando tú entiendes que has ofendido a Dios, entonces tú haces un cambio en tu vida de un 360, como dicen por ahí. Tú cambias radicalmente y no te importa lo que la gente diga. Luego entonces que recibe enseñanza, se te enseña el bautismo en las aguas, que tienes que bautizarte en las aguas. Aleluya. Bueno, a lo mejor te va a pasar como a mí. Yo dije, para mí me bautizaron cuando yo era chiquito. El pastor me dice, hermano Felipe, ese bautismo no sirve. ¿Pero por qué, pastor, si me bautizaron cuando yo era chiquito? Mira, y me llevó a la escritura donde dice que el bautismo es para la gente que cometen pecado, no para los niños. Los niños no saben lo que es pecado. Un niño recién nacido, ¿sabe lo que es pecado? No sabe lo que es pecado. Pregúntale a un niño de 9 años, bueno, a menos que lo cojan y lo indoctrinen y lo enseñen a vender droga y a llevar marihuana, pero él lo hará por ignorancia, todavía no sabe lo que está haciendo. Santo Dios. ¿Ok? El bautismo en las aguas es para los que en verdad saben que han cometido pecado y que estaban conscientes de que vivían en pecado. Luego que recibe el bautismo en las aguas, entonces viene el bautismo del Espíritu Santo. Aleluya. Muchos reciben el bautismo del Espíritu Santo cuando los bautizan en las aguas. Hay quien recibe el bautismo del Espíritu Santo antes de que lo bauticen en las aguas. Dios no tiene un patrón que tenga que ser obligado y dogmáticamente. No, yo he visto personas que en campañas han recibido al Espíritu Santo y luego se los han bautizado. ¿Ok? Entonces, ya sabemos ya, ¿verdad? Que en Mateo capítulo 3, versículo 11, hermana María, habla del bautismo en las aguas. Aunque ya hablamos ahorita un poquito, pero vamos a hablar un poquito más del bautismo en las aguas. Mateo capítulo 3, versículo 11. Amén. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y Y en fuego. fuego. Entonces Amén. entendemos que después que te bautizan en las aguas, ¿ok?
Jesucristo es el que bautiza con Espíritu Santo y con fuego. Ese es el bautismo más precioso que hay, cuando el Señor te bautiza y recibe como señal las lenguas. ¿Ok? Entonces seguimos leyendo. Entonces luego se empieza el Espíritu Santo de Dios a enseñarte cómo orar. Aleluya. Mateo capítulo 6, versículo 6. Créame, hermano, que todo esto que yo le estoy diciendo a usted no me lo aprendí yo de la noche a la mañana. Amén. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve lo secreto te recompensará en público. Ya una vez, Aleluya. hay una diferencia entre una plegaria y una oración. Una plegaria puede ser en un momento donde surja algo inesperado y tú tengas que decir, Dios mío, ayúdame, sálvame. Dios te puede ayudar en ese momento porque Dios es misericordioso, es bueno. Pero yo no te puedo asegurar, ¿ok?, que vayas a salir bien. Yo de lo único que yo te puedo dar seguridad es de lo que yo sé. De lo que no sé, no te puedo dar seguridad. Pero la Escritura dice que para los que se arrepienten, cuando van a hablar con Dios, ya no hay tropiezo. No hay tropiezo, no hay esa pared que estaba ahí mientras no estaba en el Señor. Ahora, estoy ahora arrepentido de mis pecados y ahora sirviéndole al Señor, cuando yo doblo mis rodillas, yo empiezo a poner todas mis necesidades de mi casa y las pongo en la presencia del Señor, y Dios va apareciéndolas poco a poco. Apareciéndolas poco a poco. Te las va supliendo una por una. Lo primero que te da fortaleza y fuerza y te enseña a orar para que aprendas a hablar con Él. El Espíritu de Dios que está contigo te ayuda a que tú puedas hablar con el Padre. Y lo que tú no puedas, o lo que no entiendas, o lo que no sepas, o lo que no puedas hacer, para eso está Él ahí, para interceder por ti al Padre. Aleluya. ¿Ok? Entonces el Padre viene y te suple lo que tú necesitas. ¿Ok? Amén. Sea salud, sea trabajo, sea lo que sea, Él está ahí siempre para ayudarte. Una vez que Dios te cumple tu pedido, entonces, ¿cuál es tu deber? Tu deber es decirle a tu vecino, mire, vecino, usted sabe que yo me convertí al Señor. Sí, yo lo sé. Y usted sabe que yo me iba todos los días a trabajar a las 4 de la mañana y le decía al Señor, tú sabes que yo necesito un vehículo en que moverme. Tú sabes, Señor, que a esa hora puede pasar cualquier cosa. Aunque caminaba seguro, porque yo sé que tú vas conmigo. Bendito Vecino, Dios. pero mire lo que el Señor me dio, mire, carrito nuevo. Aleluya. Mírelo, me lo dio ahora yo tengo un carro para yo poder sacar mi familia y para yo poder ir a trabajar. Y cuando ese vecino oye ese testimonio, dice, wow, pero Dios mío, de verdad que tú cambias, porque este tipo lo que hacía era robar y hacer fechoría de la noche a la mañana. Este hombre en menos de 3 años, tú le has dado casa, trabajo, ahora tiene un carro nuevo, la familia que la tenía hecha a pedazos, que él mismo le daba hasta a la mujer. Ya hoy ya no se oye esos revolujas ahí. En verdad que tú cambias. Aleluya. Dios siempre ha querido cambiarle al hombre y hacerle bien al hombre. Amén. ¿Okay? El que era alcohólico ya no será más alcohólico cuando venga Cristo. El que usaba droga no usará más droga como hacía yo. La mujer que se vende, que vende su cuerpo, ya no venderá más su cuerpo. ¿Por qué? Porque Dios la va a libertar de esa condición. Aleluya. El hombre que se viste de mujer o el homosexual, como lo quieran decir, que tenga su vida, una depravación en su vida, Dios lo libertará y lo volverá a poner en lo que verdaderamente es. Y ese hombre dará gloria a Dios y dirá, mira, este era yo. Bueno, no lo tendrán que decir porque todo el mundo los conoce. Pero Dios le permitirá que pueda testificar en su barrio lo que era. Aleluya. Y la gente va a recibir el testimonio porque así ese hombre era eso, ese hombre era un asaltante, ese hombre era un asesino, ese hombre esto. Yo me recuerdo que en el 1990 me tocó, ¿verdad? Ir a
a mi tierra natal, donde yo me crié en Puerto Rico, mi hermana me presentó un jovencito. Aquel jovencito le habían dado 100 y pico de años. Yo digo, miren, ni 50 años cumple un joven en prisión. Pero es que le habían dado ya, creo que eran 2 perpetuas. Tenía 2 perpetuas. Yo no sé por qué le habían dado 2 perpetuas. Yo sé que ella me dice, mira, ven, que te voy a presentar a un jovencito. Ese jovencito me habló y me dice, me habían dado 2 perpetuas. Yo no iba a salir nunca. Nunca me dijo por qué razón nos metieron a la cárcel ni por qué le dieron 2 perpetuas. Pero yo lo miré de arriba abajo y yo dije, nada, ¿tú estás seguro? Sí, varón. En verdad que Dios nos cambia. Porque si tú no me dices que te iban a dar 2 perpetuas, yo no lo sé. Porque tú no pareces un criminal. Dios lo había cambiado totalmente. Aleluya. Y al año de convertido ya Dios le había entregado un ministerio en su mano. Y ese jovencito tiene que estar predicando sabrá Dios en dónde, porque es que Dios los lleva tan lejos como me lleva a mí, ¿verdad? Pero ¿qué hay imposible para Dios? Para Dios no hay nada imposible, pero Dios necesita que el que tiene oído oiga. Amén. Lo que el Espíritu te quiere decir. Aleluya. ¿Qué te quiere decir el Espíritu? Que Él murió por ti en la cruz del Calvario. Amén. Que Él quiere hacer una obra con tu vida, contigo. Aleluya. Y con tu familia, con tu madre, con tu papá, con tus hermanos, tus familiares. Pero tú tienes que detenerte a oír la voz del Espíritu. No rechaces la voz del Señor. ¿Ok? Entonces, luego el Señor te enseña a leer su palabra. Esa palabra es la que te va a dar vida. Así como nosotros comemos y esa comida que comemos nos mantiene fuerte y nos mantiene vivos, porque si no comemos nos morimos. De igual forma es la Escritura. Esta Escritura es la que te va a dar a ti la fuerza para tú caminar hacia adelante. Amén. En Juan capítulo 5, versículo 39, hermana María, fíjese, mire cómo es el Señor. Ella es mi esposa, ¿verdad? Mi linda esposa, pero en Cristo somos hermanos. Amén. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y yo me recuerdo, mira lo que dice aquí. Aquí dice escudriñar las Escrituras. Amén. Estas son las Escrituras. Escudriñarlas no es lo mismo que leerlas. Santo. ¿Okay? Cuando usted escudriña las Escrituras, usted busca. Usted con detenimiento, usted va leyendo, usted va entendiendo, pero usted va buscando. Y yo me recuerdo que yo siempre le preguntaba al Señor, pero ven acá, Señor, ¿quién te creó a ti? ¿Quién? Porque si tú creaste todas las cosas, ¿quién te creó a ti? Y esa era una oración que yo hacía siempre, todas las noches. Le decía, Señor, yo quiero que tú me dejes saber. Señor, yo quiero que tú me digas quién te creó. Yo me recuerdo una noche mientras yo oraba, antes de terminar la oración, el Señor me inquietó y me llevó a uno de los pasajes en el libro de Isaías. Uno de los libros de Isaías que me dijo, antes de mí no fue formado Dios, ni después de mí. Aleluya. Sino que yo siempre he existido. Cuando me dijo eso, yo dije, wow, verdaderamente que Dios contesta. Sí, porque le estaba preguntando quién lo había creado. A Dios no lo creó nadie. Como dicen los ateos, que hablan a veces muchos disparates, cosas que ellos mismos ni se lo creen. Porque ellos solamente repiten lo que el diablo le pone en la mente. Porque el deseo del diablo es que tú no conozcas y que tú digas que Dios no existe, cuando hay un Dios que creó todas las cosas. Amen. Porque el agua, mire, vamos a hablar de una simpleza. El agua, ¿quién la creó? ¿Cómo se forma el agua? ¿De dónde viene? Santo. Mas, sin embargo, la Escritura dice que la tierra por el agua subsiste y por el agua fue creada. Amen. Así que nosotros podemos entonces entender que después que el hombre empieza a escudriñar su Escritura, también el Señor le enseña a ayunar. Amén. El ayuno es abstenerte de comer para tú buscar la presencia de Dios. Eso es algo que yo le he dicho, Señor, ven acá, pero ¿cuál
¿Cuál es el secreto? Porque tú sabes que yo oro y yo leo la escritura y yo busco la forma de mantenerme en comunión, pero no es lo mismo cuando tú te niegas a ti mismo. Aleluya. Si cualquier médico te puede decir que después del primer día que una persona deja de comer, este cuerpo se empieza empieza como una revolución dentro, y cuando está el segundo día, más todavía, el cuerpo se va debilitando, el hombre se va debilitando. Cuando ya el hombre tiene 72 horas sin comer, empieza a perder totalmente la fuerza. Es como si estuviera muerto. Imagínense que Jesucristo hizo 40 días en el desierto. El ayuno es tan poderoso, es un alma poderosa. Aleluya. Que el Espíritu de Dios la usa juntamente con la oración, y hay gente que reciben de parte de Dios hasta milagros. Amén. Milagros de parte del Señor. Bueno, yo sé que el estudio yo sé que está bueno, pero usted sabe que el tiempo no da. Pero yo quisiera dejarte con esto. Mira cómo es el Señor. Como cuando Dios hace sus llamados, ¿ok? Pero Él también habla. Esta es una de las palabras que el Señor me ha hablado a mí por su palabra. Dice: martillo me sois y alma de guerra, y por medio de ti quebrantaré naciones, y por medio de ti destruiré reinos. Por medio de ti quebrantaré caballos y sus jinetes, y por medio de ti quebrantaré carros y los que en ellos se suben. Asimismo, por medio de ti quebrantaré hombres y mujeres, y por medio de ti quebrantaré viejos y jóvenes, y por medio de ti quebrantaré jóvenes y vírgenes. ¿Qué me está diciendo mi Dios? ¿Que yo voy a ir a cogerle los huesos a la gente y se los voy a romper? No. Señor, lo que me está diciendo es que por medio de mí y usando esta escritura, yo voy a quebrantar esa conciencia. Dios va a quebrantar esa conciencia cauterizada que tiene el hombre, porque yo en las manos del Señor soy un martillo, soy un alma de guerra. ¿Ok? Y con el conocimiento y con el Espíritu de Dios que me ha dado el Señor, aleluya, y con conocimiento escritural, con eso yo te puedo ayudar a ti a que tú puedas entrar confiadamente por la puerta. Abre la puerta y entra para que tú veas que te vas a encontrar con el Señor. Amén. Así que Dios te bendiga, no te tomamos más el tiempo. Así que esperamos que esto te sirva de bendición. Amén. Y si quieres escribirnos, bueno, pues encasillado ahí, déjanoslo escrito. Si el estudio te ayudó y cuál es tu necesidad, y nosotros vamos a orar, vamos a hacer una oración. Amén. Para que así, ¿verdad? Si quieres aceptar al Señor, pues ahí donde está, levanta tu mano. Y hermana María. Amén. Amantísimo Dios y Padre que habitas en los cielos, te damos gracias, Padre, por este estudio de tu santa y tu divina palabra. Gracias por cada oyente. Gracias, Señor amado, porque tu palabra ministra de manera especial a la vida y a los corazones. Mira, aquellos que te aceptan como Señor y Salvador, reconcílialos con Jesucristo. Gracias te damos por esta preciosa oportunidad. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Lograr mis fantasías, vivir enamorado, lograr ser triunfador, pero al final, si con Dios no vivo en armonía, ¿de qué me vale la vida si te pierdo, alma mía?